presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de KW Continente, donde la verdad es primero, segundo, tercero, infinito. KW Continente de Punta Fogón, como es Punta Burica, a Cabo Tiburón. Yo estaba hablando de Punta Fogón en la tabla de Natur. Estás pensando en el grillo, estás pensando en el grillo. Sí, claro, sí, eso es un talento, meterse un grillo. Bueno, también estamos en las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en Spotify y como siempre con el santo de nosotros, San Agustín Sosa Peñalba, mejor conocido como el Chino Macaco. Buenas tardes, amigos oyentes de KW Continente, este prestigioso programa dirigido por el dictador más grande de los dictadores, peor que Maduro, Alfonso Castillejo, dándole gracias a Dios por este nuevo día que nos regala a nosotros aquí en el panel y a todos nuestros oyentes y televidentes que nos sintonizan día tras día. También está con nosotros mi primo querido y adorado, siempre bien ponderado. Yo sé por qué la gente se equivoca y dice nunca bien ponderado. Es siempre bien ponderado. Así es. Exactamente. Eduardo Castillero Lange. Un cordial saludo a los oyentes de Trocha Abierta que a esta hora a través de KW Continente ocupamos el primer lugar en sintonía en la franja de la tarde de Punta Burica a Cabo Tiburón y en las redes sociales más allá. Al que le pica, que se rasque. Y que use árnica, ¿cómo la vaina? Y que haga gargaritas de árnica. Oye, te iba a decir algo. Bueno, saludos a todos aquellos, a Moscas Guarapera de Agua Dulce, a Tony Borace y demás que siempre están en sintonía. Oye, cada día la situación en Venezuela se está poniendo peor. Ya están ingresando en los edificios, rompiendo puertas, rompiendo ventanas, correteando a la gente, sacándola de los edificios, maltratándolos, llevándose todo lo que pueden llevarse. Los carros que están estacionados abajo le entran a batazos. O sea, está en un desespero increíble. Y realmente a mí me da lástima y profunda preocupación porque todos estos organismos internacionales son puras tilíginas de paleta. Los países miran por otros lados, comunicados, que eso no sirve para nada. Yo puedo mandar 1000 comunicados, como pasó aquí en Panamá, pero esos comunicados no tumban gobierno. Y yo creo que aquí no es que la autodeterminación de los pueblos. Ya el pueblo determinó quién quieren ellos que sea el presidente de la República. Pero ante el avasallamiento de una dictadura tan feroz como la de Maduro, que no quiere soltar el poder, y no es porque no quiera, sino porque los tipos están tan metidos en el narcotráfico, en la rapiña que han hecho en Venezuela, que saben que de ahí van para la cárcel, por eso no van a soltarlo. Bueno, entonces no debemos dejar de ver con luces largas lo que ha pasado en Venezuela. Todos hubiéramos querido que se dieran a conocer las actas, pero ellos lo que han hecho es un trabajo de cirugía al ver, porque los centros de votación pues están en los alrededores, o la gente vive alrededor de los centros de votación, y todo el que no votó por Maduro es fácilmente identificable, y ahora lo que están haciendo es entrando a pasar factura a todo el que no votó por el régimen, que es una gran cantidad de venezolanos. Los únicos que se van a salvar, el 70% no votó. Sí, los que se van a salvar son los que están fuera del país, pero todo el que está allá adentro va a recibir la reprimenda de un
de una dictadura fracasada. Y tú sabes, primo, que la principal culpa la tienen los Estados Unidos, porque a ellos no les interesa el pueblo venezolano. A ellos no les interesa que prevalezca la democracia. Lo que les interesa son sus intereses. Y ahí Sí. tú los viste negociando con Maduro, el petróleo, en fin, ¿qué otra cosa no podrían negociar? Eso era, ¿Ves? llegar a un acuerdo y ya que se joda el resto. Porque esta situación se presentó cuando Capriles, yo recuerdo perfectamente bien cuando Capriles estaba, Guaidó estaba de presidente reconocido, un papelón. Oye, que esta gente son unos desgraciados, te voy a decir, ¿no? Los Estados Unidos son unos desgraciados, el gobierno, no el pueblo no tiene la culpa, pero coño, reconocerlo como presidente y hacer que los demás países lo reconozcan cuando ellos saben que eso no tenía ninguna importancia, eso no tiene ningún peso. Y entregarle más de no sé cuántos millones de dólares, de que a la postre se desconoce qué se hizo con esa plata. No, pero eso es una canalla, eso es una canalla, eso es una canalla. Perdón. Indudablemente que nosotros vivimos en alguna medida actos de represión ya en la parte después de la decapitación de Espadafora, que ya vino el conteo de los días que le quedaban a Manuel Antonio Noriega, y esto tuvimos actos de reprimenda de una dictadura que de una u otra forma protegida estaba, ya fuera por Cuba, ya fuera por los mismos americanos. Oye, yo no sé qué los movió a hacer esa invasión en realidad en el fondo, pero ellos coquetearon con Noriega hasta el final, lo condecoraron, en fin. Manuel Antonio Noriega era empleado de los gringos. Él jugó muy hábilmente en las aguas del narcotráfico, del Departamento de Estado, de su relación con Cuba. Esto fue muy hábil. ¿Tú crees que Manuel Antonio Noriega podía rociar a los Estados Unidos si no lo conociera perfectamente bien? ¿Por qué Noriega nunca pensó que lo iba a invadir? Y se lo decía a todos sus allegados, porque conocía a los sinvergüenza y maleantes que son los gobiernos americanos. Oye, por favor, ahí estaba yo viendo el asesinato de John F. Kennedy, cómo el servicio secreto se llevó apurado al cadáver, lo llevaban por un lugar que no tenía que llevar. O sea, aquí en Estados Unidos han pasado cosas horribles. Bueno, nada más tenemos que acordarnos cuando él se niega a que desde Panamá se hicieran vuelos para acabar con o sea, vuelos para afectar los países de Centroamérica. Aquella reunión con Oliver North en una lancha, qué sé yo, esa negación se hizo porque él sabía las consecuencias y porque ya había empezado a recibir emisarios que le estaban ofreciendo Francia, que le estaban ofreciendo algunos países en donde poder retirarse protegido por los norteamericanos. Así que además que hay que empezar a hacer un poquito de memoria de Lo que pasa es que para nosotros un día era un mundo, para ellos eso no significaba nada, porque ellos estaban protegiendo sus intereses como siempre. Y ese tema de bloqueo, sanciones, eso no ha funcionado jamás en la vida. La prueba está con Cuba. ¿Qué efecto han tenido las sanciones de Cuba? ¿Qué efecto han tenido? Ninguna. Lo que han hecho es precisamente hacer padecer al pueblo cubano, porque ellos nada más es la guerra esa de control de importaciones
y al final de cuentas ellos mismos hacen negocio con Cuba. Ellos mismos, aquí en Panamá, ¿cuántos no hacen negocio con Cuba? Ya están haciendo viajes turísticos desde Miami a La Habana. No, yo sé que están haciendo viajes, pero eso no soluciona el problema. El problema, perdón, el problema sigue subsistiendo porque el pueblo cubano no tiene acceso a nada, ¿ves? A nada. Ahí hay supermercados que no es para el pueblo cubano, ¿ves? Y los servicios, etcétera, no es por la generalidad de la población. Los hoteles no admiten el dinero que se emite en Cuba. El peso cubano no vale nada y no puede ser recibido en los hoteles en donde lo que funciona es el dólar, las tarjetas de crédito. Y tienen una base militar ahí pegada en el ojo, Guantánamo. No hacen nada, o sea, no les interesa. Nosotros estamos creyendo que los americanos son una gran cosota. No les interesa. Recuerda también que a mí me llama ahora, bueno, siempre me ha llamado la atención, las declaraciones del embajador cuando abiertamente se atrevió a decir que los Wacken eran los lavadores más grandes que existían en el mundo. Son tan bandidos, oye. ¿Quién investiga los bancos en Estados Unidos? Dime. Y los han investigado algunos, los han sancionado, pero ahí siguen funcionando. Mira, si es cierto que yo estoy en desacuerdo con la dictadura del señor Maduro. Si es cierto que hay compatriotas, hasta en el chat donde está Eduardo, estoy yo, del Lisímaco. Hoy escribió una persona, y no voy a dar su nombre, pidiéndole en el video de esta, la que iba a ser presidente, Machado, ¿no? Creo que se llama, ¿no? Si no me equivoco. Corina Machado. Corina Machado, diciendo que por qué ella no presentaba las pruebas de que se estaban metiendo en las casas y arremetiendo con las casas. Y esta persona a la cual yo aludí dentro del chat, es una persona que apoyó la dictadura militar de Manuel Antonio Noriega. Estas son la gente que patrocinan esas sinvergüenzuras. Están con el eje del mal. Si está demostrado, independientemente de gringos, yo no le eché la culpa a los gringos lo que está pasando en Venezuela. Yo le echo la culpa al mismo pueblo venezolano, que es el que pudo recibir por el engaño de una persona que le dijo que iba a ser el Mesías con relación a situaciones que no eran la correcta. Pasó lo que pasó en Venezuela. Sí, continúo. Pasó lo que pasó en Venezuela. Pero ¿por qué llegó Chávez al poder de Venezuela? Esa es la gran interrogante. Por la corrupción que hubo de los políticos tradicionales. Gracias a Dios lo dijiste tú. Esa es la consecuencia, esas son las consecuencias. Digo, aquí el eje del mal en este país, Panamá, no creo que llegue. Ese es el mal de Dios al socialismo. Ese es el mal en Panamá, no creo que nos toque, nos llegue. Pero las consecuencias que nosotros como nación, Panamá, está pagando o hemos visto es precisamente llevar a una situación, no tanto que se monte el socialismo, porque yo pienso que el socialismo en Panamá no tiene cabida en este momento, sino que el pueblo se llega a hastiar de tantas cosas que el pueblo tiene que salir a la calle como salió a finales de octubre. ¿Y tú crees que los militares dieron el golpe así por así? Pues, o sea, el pueblo no es culpable, ¿Tú crees que los militares dieron el golpe porque un día amanecieron con ganas de enfrentar al presidente? Pero papito lindo, tú sabes que el golpe se dio por situaciones de la oligarquía política, que era lo mismo que hoy estamos viviendo y peor. La pregunta es, ¿qué tú crees que funcionan en el mundo realmente? Los poderes militares, sobre todo Estados Unidos, China, Rusia. Acuérdate de algo. Históricamente ellos han estado con el cuento del comunismo, pero ¿comunismo de qué? Sencillamente ellos lo que querían era controlar esos países con fuerzas leales y represivas, controlarlos por completo, y lo hicieron con Pinochet, con Somoza. Después que no les interesó Somoza, lo mandaron a matar, ¿verdad? Bueno, y Stroessner y toda esta pandilla de dictadores que hubo, y que por eso te digo, con el cuento del comunismo. Pero ¿qué pasó?
Nada se movía sin el visto bueno de ellos, nada, absolutamente nada. Hay tres ejemplos también, inclusive en un mini ejemplo. Kiki Camarena, que era un agente de la DEA. Eso ha sido un negocio de los americanos para intercambiarlos por armas, financiar muchos movimientos que hay en el mundo. Kiki Camarena descubrió, quién sabe qué más descubrió, ¿ves? Que la DEA pudiera haber estado metido en el negocio del narcotráfico, que lo mandaron a matar, le echaron la culpa a Carrillo Fuente y a otros narcotraficantes. Entonces, hey, los Estados Unidos es una mafia. ¿Cómo destruyen las economías mundiales? Las destruyen sin asco. ¿Ves? Ahora que le salió el Bitcoin, ¿por qué tú crees que están en contra del Bitcoin? Porque sencillamente no lo pueden controlar. ¿Ves? Entonces, ahí es donde viene, o sea, hay que identificar la fuente. La desidia, mira, independientemente de que los gringos puedan tener culpa, como tú dices, en las cosas que estás diciendo, valga la redundancia, la responsabilidad y las consecuencias que los países latinoamericanos y nosotros, como Panamá no se excluye de eso, es producto de lo que estamos viendo hoy en Panamá también, porque estamos viendo, vimos los actos de corrupción, cómo se dieron galopantemente en el gobierno anterior, 500 millones de dólares desaparecidos, y eran 700 supuestamente, de acuerdo a palabras de Benito Cortizo, ahora que eran 500. Ese cúmulo de cosas son los que hacen que los pueblos se rebelen ante las autoridades. Entonces nuestras autoridades todavía no se están remojando la barba dentro de la olla, de la becerilla, lo que uno quiera llamar, el bowl, no se están remojando la barba. Nosotros estamos aquí, Eduardo todos los días dice, yo quiero ver gente presa. Eso lo dice Eduardo, eso lo digo yo, queremos ver gente presa, gente que digamos, ahí está. Porque todas estas situaciones que vemos en Venezuela, que hoy no quieren dejar el poder, no porque son socialistas o porque quieren pelear contra el imperio, sino porque el dinero que han saboreado ahí adentro es tan grande que eso no se suelta fácilmente. Y amén de lo que tú dijiste, que puede ser que el cartel del Sol, creo que se llama el de allá, si no me equivoco, tiene un nombre el cartel que dicen allá lo de Venezuela, el narcotráfico, la corrupción galopante. Si el mundo pudiera ver las cuentas de esa gente, nos diéramos cuenta de muchas cosas, pero el único que se da cuenta de cuánto tienen ese banco oculto o robado es el que está en el cielo. Y dice la Biblia en el libro de Job, desnudo vine y desnudo me voy. Bendito sea el nombre del Señor. Así que al final eso va a ser dinero maldecido. El último cartel que se ha escuchado, que ya inclusive tuvo hasta un reportaje en CNN del tren de Aragua, que ya ha llegado a penetrar buscando gente con supuestas cuentas pendientes que viven en Estados Unidos. Llegó Alejandro Pérez. Bienvenido, Alejandro Pérez, ya estamos en el programa. Bienvenido. Bienvenido, Alejandro Pérez, ya estamos en el programa. Bienvenido. ¿No escucha? ¿Me estás escuchando? Bueno, él no es muy aventajado. Ya me di cuenta. Entonces aquí las consecuencias, lo que vive Venezuela y vivió Venezuela con este dictador que ha fallecido, es producto precisamente de las malas acciones de los políticos en Venezuela, y eso... No escucho. Te escuchamos a ti, te escucho. Sube el volumen de tu celular. Sube el volumen de tu celular. Sube el volumen de tu celular. ¿Me escuchas? ¿Tienes el volumen bajo? Te voy a escribir para que pueda ver. Bueno, yo lo único que te quiero decir es que siento mucho lo que está ocurriendo en Venezuela. Y aquí todo se maneja. Fíjate que hasta se pregunta si la DEA está metida en los operativos estos como el Jericó. Jericó, ¿qué se llama? Jericó. Sí está metida. Y a mí no me extraña para nada que te metía. ¿Ves? Entonces ellos buscan a quienes no les conviene, pero dejan a los otros que si les conviene. Alejandro, ¿me estás escuchando? No, casi no escucho nada. Bueno, esto es un problema tuyo de audiencia. Tengo el micrófono al máximo de volumen. Yo te estoy escuchando alto y claro. Sí, pero yo no. Bueno, entonces ponte el teléfono en el oído. Ya subí el audio. Ponte el teléfono
Ya no da más. Entra, Bueno. sal y entra de nuevo, sal y entra de nuevo, sal y entra de nuevo. Ok. Pues sí, mi querido amigo. Oye, yo estaba viendo a propósito de la operación Jericó. Hay muchas pruebas, hermano, muchas llamadas interceptadas. Sí. Un testigo que soltó la lengua, que ha pedido Parra, si no me equivoco. Que, Ahora sí. Alejandro. Ahora Ok. sí. Ahora sí, Alejandro, buenos días. Bueno, ahora sí escucho perfecto. Buenos días. Bienvenido, estamos al aire, bienvenido. Alejandro, yo quiero que tú me digas en qué anda o cómo anda el caso de Ricardo Martinelli, en relación al tema este de las, ¿cómo que se llama? Recurso de inconstitucionalidad. Correcto. Bueno, mira, la semana pasada, el jueves de la semana pasada, se presentó el recurso de inconstitucionalidad porque todo el proceso que se le exigió a Ricardo Martinelli en el caso New Business fue en violación al principio de especialidad. La Cancillería certificó que ninguna autoridad, ni el Ministerio Público, ni del órgano judicial había solicitado el levantamiento del beneficio de especialidad que se le dan a las personas que han sido extraditadas desde los Estados Unidos hasta Panamá. En base a esta certificación de la Cancillería, te puso un recurso de inconstitucionalidad para dejar sin efecto las resoluciones todas de condena en contra de Ricardo Martinelli en el caso de New Business por la violación a este principio. El jueves, o sea, el día siguiente, se hizo el reparto y la magistrada María Eugenia López se quedó con el expediente de inconstitucionalidad. ¿Okay? Y ya el lunes en la mañana, ella estaba circulando un proyecto negando el recurso de inconstitucionalidad. O sea, ella en menos de 48 horas ya había leído las 50 y pico páginas del documento redactado por Carlos Carrillo y Luis Eduardo Camacho González, o Luis Eduardo Camacho y ¿qué ha sucedido? Que ella empezó a circularlo y hay dos observaciones. Si bien ella le quedó en reparto a este documento, las observaciones, si son muchas, hacen perder la ponencia. Así que por lo menos tenemos conocimiento que hay dos observaciones y esto se va a surtir hasta que cada uno de los magistrados lean el proyecto de María Eugenia. Y hay numerosas observaciones, otro magistrado tendrá que resolver ese problema y no la magistrada María Eugenia López, que es enemiga manifiesta de Ricardo Martinelli. En el interín, el lunes, entiendo yo, se interpuso una recusación en contra de la magistrada María Eugenia López por su enemistad manifiesta con Ricardo Martinelli. ¿Y en qué estamos? Estamos en la etapa en que debe resolverse la recusación que le correspondió a la magistrada Ángela Russo dirimirla, y después de eso tendría que entonces entrar a valorar nuevamente el recurso de inconstitucionalidad. Ahora, Alejandro, estamos en ya esto de los repartos y tal, eso procede con un clic de una computadora. Todos pueden tener al mismo tiempo para hacer la lectura, no tiene que ser uno primero y al día siguiente o la semana siguiente otro. ¿Cómo se maneja eso en la época esta de los adelantos tecnológicos? Bueno, históricamente ha sido la ley un magistrado, pues termina de leer, viene el otro, pero actualmente ella mandó a circular el proyecto entre todos los magistrados y todos los magistrados tienen que o hacer observaciones o allanarse. Pero ahora mismo se está viendo es el tema de la recusación. Todavía no tenemos idea de cómo está el proyecto en circulación. Sabemos que hay dos observaciones. Y si saben cuáles son las dos observaciones, ¿por qué no las dicen? No, porque eso es un proceso interno entre los magistrados de la Corte. Yo te voy a decir con toda sinceridad, yo no sé hasta cuándo esta señora va a estar
con la persecución. Es una persecución. Aquí el que no quiera darse cuenta es porque es un imbécil, ¿no? Pero la persecución que ha mantenido María Eugenia López contra Martinelli, Dios quiera que mañana o pasado no quede como lo que le pasó a Zuleika Moore y a la Stalin, Tania Stalin, ¿no? Yo creo que ya está bueno, por favor. Ya antes era porque tenía el patrocinio de los dos maleantes estos como Nito Cortizo y Gaby Carrizo. Pero coño, ahora estamos linos. Las cosas no pueden ser iguales. Nadie puede estar presionando a la corte para que joda a Martinelli, todo lo contrario. Porque yo creo que todo tiene un hasta aquí. Y ese hasta aquí yo creo que se le tiene que llegar a esta señora que se ha creado omnipotente por encima del mal y del bien. Sí, yo comparto contigo, pero en Panamá no hay justicia. De verdad que no hay justicia porque era un secreto a voces de que a Martinelli nunca le habían solicitado el levantamiento de su principio de especialidad. Nunca hubo ninguna solicitud. De hecho, en un momento dado, alguno de los fiscales intentó hacerlo y le devolvieron la petición porque estaba plagada de errores y más nunca se intentó. Esto es lamentable porque un país no puede haber seguridad jurídica, no puede haber un Estado de Derecho serio, no puede haber inversiones si las reglas del juego jurídico no están bien definidas, ¿no? Y aquí todo depende de la voluntad de María Eugenia López, que es la magistrada presidenta de la Corte y que es enemiga manifiesta de Ricardo Martinelli. Sí, pero no es que no hay justicia, es que ellos no permiten que haya justicia. Bueno, eso es correcto, sobre todo ella. Ella. Y los demás magistrados que son cómplices de esto, porque los demás magistrados no son neófitos en la materia. Los demás magistrados están en pleno contubernio con María Eugenia López, o sea que ellos no están exentos de culpa y responsabilidad. Así mismo es. No estoy de acuerdo contigo, pero lo que te quiero decir es que definitivamente ella es un problema en la justicia panameña, un problema que tiene que resolverse tarde o temprano, porque esto no puede continuar así. Ella hace lo que le da la gana. Entonces, imagínate tú repartirse a sí mismo el expediente de inconstitucionalidad cuando una persona transparente lo que hace es que circule entre otros. Pero bueno, ¿para qué vamos a hablar de esta señora? Todos sabemos que ella no es más que un instrumento para darle continuidad a la persecución política que empezó Juan Carlos Varela. Una pregunta, ¿ella hasta cuándo está en la corte? Hasta el año 27. Miércoles, imagínate tú. Pero si cambiaran el tema de la asamblea que juzga a los magistrados y eso, yo creo que habría alguna posibilidad de que ella no termine el periodo que le corresponde, porque esa tipa tiene muchas cosas que contar y decir, ¿verdad? Y tiene mucha responsabilidad. Durante la asamblea anterior, el presidente de la comisión de credenciales era Raúl Pineda. A ella se le presentaron varios expedientes contundentes por la comisión de varios delitos y Raúl Pineda lo que hizo fue archivar esas denuncias que se habían presentado. A pesar de que muchas tenían muchos elementos de convicción muy claros de que ella había cometido delitos. Bueno, en parte tenemos una idea de por qué Pineda actúa de esa manera, ¿no? ¿Me explico? Ahora, lo que siento es que Pineda no entiende que esa mujer está detrás de él. Él es un objetivo de ella, porque ella es parte de toda una ecuación que pretenden anular al diputado Raúl Pineda por toda su historia personal y porque también hay un movimiento dentro del país con la finalidad de acabar con una serie de diputados supuestamente vinculados al crimen organizado, pero claro. Por eso hay que probarlo. En un Estado de Derecho tú tienes que probar todo. Claro. Ahora, en estos días estaba leyendo la historia de John Gotti y John Gotti fue como 9 veces a proceso y lo ganó todo hasta que el último lo perdió y le pusieron cadena perpetua. Lo que pasa es que un Estado de Derecho, si no tiene los elementos de convicción, si no tiene las pruebas, las evidencias, tú no puedes inventar y en Panamá se está inventando mucho. Alejandro, sí.
esas cosas que se manejan en las comisiones de la Asamblea no tienen posibilidad de volverse a revisar. Claro que sí, claro que sí. Hay gente que presenta varias veces proyectos de ley con el mismo contenido, diferente carátula. Pero en el caso Así de que las sí. mandadas a archivar, esas No, cosas, porque esa es cosa juzgada ya. Alejandro, aparte de esto que yo te voy a decir con toda sinceridad, si hay una persona que yo admiro en este país, se llama Ricardo Martinelli. No creo que exista otro ser humano que haya aguantado tanto golpe y ese se mantenga ahí firme, y siempre tú sabes que tú lo ves activándose por aquí y por allá. Es un fenómeno, es un fenómeno, Sí, es es un verdad. fenómeno. Te estoy diciendo, cualquier otro, con la primera trompa que le mandaron, ya hubiera estado noqueado hace rato. Pero este no, Así es. señor, este no da chance a que lo venzan así nada más. Un duro de matar, Así papá. mismo. Es un Así duro de mismo. matar. Ahora, yo te Estoy de pregunto una acuerdo. cosa, Alejandro. Y fuera de eso, ¿cómo tú consideras el gobierno de Molino? Bueno, mira, su gestión hasta ahora, muy poco tiempo para evaluarla. Sin embargo, hay buenos indicadores y yo creo que Molino le dio un poquito de estabilidad al país, ¿no? Porque entre Nito, Carrizo y Gavi tenían el país alterado, no solamente emocionalmente, no solamente en términos de inversión, sino también en términos de que esta gente estaba saqueando el erario nacional al punto de que no hay plata por ningún lado. Y yo creo que José Raúl Mulino le está dando un poco más de tranquilidad. Y eso se ha expresado incluso en las compañías calificadoras de riesgo internacional, que Panamá, a pesar de que Nito Cortizo duplicó la deuda externa, Panamá se mantuvo con el mismo grado de inversión y eso es bueno porque eso implica estabilidad. Por otro lado, también Molino ha sido muy claro en muchas cosas donde ha planteado correctivos en una serie de llagas que mientras más se toca, más sale. Ha planteado ciertas correcciones en materia de política exterior, agarró el toro por los cuernos, resolviendo el problema de la migración. El problema de la migración es grave no solamente porque se constituyó en otra línea de negocios del crimen organizado, el tráfico de seres humanos, sino también porque era un problema humano, de derechos humanos. Murieron muchos. Lo que pasa es que esto no se ha publicado verdaderamente, pero murieron muchos migrantes en la frontera con Darién porque los mataron, porque se cayeron un río y los caimanes se hicieron fiesta por enfermedades. Había muchos niños que eran migrantes y que definitivamente no tenían las condiciones ni la edad para transitar por esa área selvática e inhóspita. Entonces, yo creo que Molino le ha dado, en el tema de migración, le ha dado un alto a todas estas cosas irregulares y que el que quiere entrar a Panamá que entre, pero que entre bien, ¿no? Que es lo que él ha dicho. Así que él ha dado un poquito de normalidad. Lo que sí me parece que va a crear un problema es cómo él va a abordar tres grandes problemas en Panamá. Uno, el tema de la seguridad social. Dos, el tema de la minera. Y tres, el tema del desabastecimiento del agua en la ciudad y el desabastecimiento del agua que suple al canal de Panamá para que se regularicen los pasos por esta vía interoceánica. Esos son problemas serios. Yo creo que en el tema del seguro social, la designación de Dino Mon, más que tranquilidad, la misma tranquilidad que debió tener con la elección de José Raúl Molino, debió tenerse con la designación del director de la Caja de Seguridad Social y no ha sido así. Este señor ha causado muchas polémicas porque ha empezado a anticipar sus pensamientos y manifestarlos públicamente. Y bueno, cuando tú hablas de aumento de la edad de jubilación, disminución del monto de las pensiones, aumento de las cuotas para lograr una pensión, cuando hablas de todo esto y no aborda el problema central del Seguro Social, que es que en el año 2005 Martín Torrijos hizo una reestructuración que
técnicamente adolecía de fallas graves, porque no fue una reestructuración para lograr una transición hacia un modelo de pensiones de cuentas individuales, porque la cuenta mayor, que era la cuenta de las pensiones solidarias, no se alimentaron con fondos de transición hasta que se acabara el último pensionado de las pensiones solidarias, que por cierto se va a acabar en el año 90, el último. Alejandro, Todas estas cosas, todos estos temas, en el caso de la minera, por ejemplo, él tiene que andar con mucho cuidado con el tema de la minera. Una herida abierta. Una herida abierta ahora se ha agravado con el hecho de que, a pesar de que dijo que no iba a tocar los 500 millones que dio la minera, Nito Cortizo y Gaby se la gastaron en los carnavales electorales. Entonces, todo esto son papas calientes que hasta ahora yo no veo claridad en estos temas. Entonces, veo claridad en muchas cosas. La gestión gubernamental, el plan de austeridad, la reducción del gasto a un 10% a nivel general. Veo garantizar que las obras que están paradas se construyan. Todo esto está bien y yo creo que eso da una buena imagen del presidente. Pero estos temas del seguro social, la mina y el agua son temas álgidos y que él tiene que andar con mucho cuidado porque hasta ahora en estos temas no ha dado buenas señales. Alejandro, Sí. esta mañana el gerente del Banco Nacional ha leído un memorando que le envió Héctor Alexander en el que le ordenaba poner a disposición de el dinero que había dado la mina, 560 millones con algunos dólares más, en la cuenta del Tesoro Nacional. Esto aunado a que el propio ministro, y me duele porque lo consideré una persona buena, una persona sana, no obedeció lo que la ley indica de los aportes del canal, que una porción debe pasar incólume al fondo soberano. La desatención de una ley por parte de un funcionario público grave. He conversado con algunos colegas tuyos y me dicen que el funcionario solo puede hacer lo que la ley le indica. Entonces, ¿cuál va a ser el destino de Héctor Alexander? Bueno, pero yo creo que no solamente es Héctor Alexander, ¿no? Si yo soy gerente del Banco Nacional y a mí algún funcionario público, por más alto rango que tenga, me pide algo que es ilegal, yo no lo hago. Por lo menos pido una consulta al procurador de la administración para que si puedo hacerlo o no puedo hacerlo. Era de conocimiento del gerente del Banco Nacional que esos 500 millones o más eran parte de un arreglo que no se dio, porque eso eran parte del contrato que tenía la minera anterior a el contrato que quedó sin efecto producto de las manifestaciones en la calle. Es decir, esos 500 millones se podían usar en la medida en que nosotros hubiésemos hecho un pacto con la minera. El pacto con la minera no se hizo, por lo tanto nosotros no podíamos utilizar ese dinero, ni el gerente del Banco Nacional podía ponerlo a disposición de nadie, porque él tenía que buscar la viabilidad legal de la petición que le estaban haciendo y no lo hizo. Entonces no se trata solamente de Héctor Alexander. Héctor Alexander, a su vez, responsabiliza al presidente Nito Cortizo. O sea, entonces tenemos aquí tres personajes, Nito Cortizo, Héctor Alexander y el gerente del Banco Nacional, que van a tener que responder por el uso que se le dio a estos 500 millones y tantos que depositó la minera como parte de un acuerdo que nunca se dio, porque fue rechazado el contrato porque tenía más de 25 violaciones a la Constitución Nacional. ¿Cuándo estimas tú, si tienes conocimiento, que se va a iniciar el camino hacia llegar al fondo de esto? Yo creo que, repito, José Raúl Mulino, como presidente en poco tiempo, 2 meses, julio y agosto, le ha dado ciertos niveles de estabilidad económica, de estabilidad política al país. ¿Sí? Ha realizado y tomado una serie de decisiones importantes para que el país sienta que se está gobernando a favor de la mayoría
de los panameños. Todas las cosas que he hecho hasta ahora son positivas, aunque tengo que reconocer que en el caso de la Caja del Seguro Social, trajo de la manga como directora a una persona muy polémica que ya tuvo en la reforma del año 2005, que representaba los intereses de la patronal, que representaba los intereses de las aseguradoras privadas y representaba los intereses en particular de una empresa que tiene una fama de no cumplir con los que suscriben póliza de seguro con esa empresa. Entonces, este señor es muy polémico. Encima de eso, se da la tarea de adelantar en los medios lo que él quiere hacer. Y lo que él quiere hacer no es lo que los asegurados, que son los dueños de la Caja del Seguro Social, él quiere que se vea como solución. Entonces, todo esto va a traer problemas críticos y graves que, a pesar de que el presidente está haciendo hasta ahora un buen desempeño, esto puede causar una situación incontrolable que pueda alterar todos los órganos del Estado panameño y puede alterar, por supuesto, la estabilidad del país. Entonces, yo creo que él va por un buen camino, pero tiene que tener mucho cuidado con algunas decisiones. Esa es mi opinión. Bueno, es que tú lo acabas de decir. No es el capricho o lo que tú quieras llamarle de Dinomón. Es que esto es una cosa tan delicada que tiene que ser un consenso entre todas las partes que tendrían la facultad de analizar las medidas que se vayan a tomar. O sea, no puede ser que la decisión de Dinomón esté por encima de todo lo demás. Así es, así es. Pero lo que repito es que como yo lo veo, fue la pregunta. Yo lo veo bien, siempre y cuando en los temas álgidos no se meta la pata. Yo creo que Dinomón es una metida de pata. ¿Me explico? Porque él siempre ha venido con sus medidas paramétricas. Entonces, las reformas del año 2005, cuando Martín Torrijos la produjo, vino con una eficiencia, un grave error técnico, y es que no se mantuvo, como iba a eliminarse las pensiones solidarias, había que crear un fondo transicional, porque ¿cómo se eliminan las pensiones solidarias? Eliminando los cotizantes. Entonces, si tú eliminas los cotizantes, no vas a tener fondos para estas pensiones. Había que crear un fondo. No se creó ese fondo. Entonces, ¿quién es responsable de que no se haya hecho las cosas bien? El Estado panameño, porque el Estado panameño fue el que produjo estas reformas. Y los errores que se cometieron en el 2005 no es una cuestión politiquera. Esto está contenido en un estudio que hizo la Organización Internacional del Trabajo, donde señaló puntualmente cuáles eran los errores que se habían cometido en la reforma del 2005. Y es que definitivamente el Estado panameño produjo cambios, y esos cambios lo único que hicieron es que en el programa de pensiones solidarias se consumiera la reserva porque no había fondos para pagar pensiones de este programa. Y repito, este es un programa, estas pensiones solidarias es un programa que el último que va a cobrar va a ser en el año 2090. Y de aquí al año 2065 se necesita mucha plata para pagar esas pensiones. ¿De quién fue el error? De quien propició la reforma. ¿Quién propició la reforma? El gobierno de Martín Torrijos. ¿Qué era el gobierno de Martín Torrijos? El gobierno de Martín Torrijos era la representación del Estado panameño. Entonces, el Estado panameño tiene que asumir su responsabilidad. Yo nada más veo medidas paramétricas que sí, que los asegurados, que los patronos tienen que pagar más, que los... y el Estado que si constitucionalmente quien le tiene que asegurar a los panameños no solamente salud, sino además pensiones dignas es el Estado panameño, y eso está en la Constitución. Yo no lo inventé yo, eso está en la Constitución política del país, de que el Estado tiene que garantizar. Entonces aquí se trata de quién debe ser el primero en sacrificarse para que prosperen las pensiones. Por eso el primero, sobre todo en un estado donde los gobernantes van a robarse la plata de los que contribuimos al Tesoro Nacional. Esa es la realidad. Entonces, aquí todo el mundo dice sí, que los asegurados tienen que bajarse los montos de sus pensiones, que los asegurados tienen que jubilarse a los 80 años, todo. Pero nadie habla de que el Estado tiene la responsabilidad constitucional de hacerle frente a estas cosas y garantizarle a la gente sus pensiones. Alejandro, ¿sí? Por eso es que yo realmente no creo
no creo que la constituyente solucione los problemas, porque tenemos una constitución que si cumpliéramos con ella, seríamos otra cosa, pero no cumplimos con ella, se va a hacer una nueva constitución y tampoco vamos a cumplir con ella. Estoy de acuerdo contigo, Pero acá hay que ensayarla, Alfonso, hay que ensayarla de todas maneras. Es la realidad, hay que ensayarla. Hay otras cosas que no tienen que ver con las obligaciones constitucionales del Estado, que son muy importantes para el país. Los temas de libertad, los temas del debido proceso. Mira todo lo que se ha hecho con el tema del principio de especialidad. Entre Valoisa Martínez, el magistrado Mata Bendaño del Tribunal Superior y María Eugenia López se han hecho pupú sobre todo lo que es debido proceso, principio de inocencia. Aquí nadie es inocente. Aquí yo soy un enemigo acérrimo del narcotráfico nacional e internacional, pero yo no puedo creer que un muchacho como el hijo de Pineda lo agarran preso y ya está condenado. Ni siquiera ha ido a su primera audiencia para dilucidar su inocencia o su culpabilidad, porque la única audiencia que fue para decir lo dejaban preso o no lo dejaban preso. Y ya está condenado, ya el Ministerio Público ya lo condenó. Bueno, Alejandro, el presidente de la República hizo un comentario condenatorio también. Esas cosas no pueden ser en un país donde queremos que exista un Estado de Derecho, queremos que exista la igualdad, queremos que exista. Pero le empezaron a echar la culpa, Alejandro. Le empezaron a echar la culpa al presidente. Él se defendió. ¿De qué culpa le echaron al presidente? De que él estaba, tenía cuentas con Pineda, que odiaba a Pineda. No. Sí, pero yo no hablo de eso. Yo hablo de que el hijo de Pineda, estamos hablando del hijo de Pineda. El hijo de Pineda lo agarran involucrado en una transacción de $89,000, ¿ok? Y él ya está condenado, o sea, ese es mi punto. O sea, él no ha ido a juicio y ya los medios, algunas autoridades, me explico, el propio presidente hizo un comentario que el presidente no debe inmiscuirse en los asuntos judiciales, no debe, públicamente no. Como todo ser humano, él tendrá su opinión, correcto, pero él públicamente no debe expresar ni una opinión. Es un problema de la justicia. Pero aquí la prensa condena, en internet te condena y entonces, para todos los efectos, el hijo de Pineda es un narcotraficante. Oye, vamos a juicio, esperemos que este es un Estado de Derecho. En los Estados Unidos, como dije antes, John Gotti, el jefe de una de las mafias, de las familias mafiosas de Nueva York, fue a 10 procesos judiciales, fue declarado en 9 inocentes y el último lo condenaron a cadena perpetua, pero los otros no. Entonces, esas son las cosas. Yo como abogado, yo siento que nosotros no respetamos esas cosas. Presunción de inocencia, nadie la respeta. Saliste, te agarraron, te pusieron, se busca y ya te jodiste. Condenado. Ya el programa se acabó, Alejandro, y lo único que te voy a dar una recomendación. Tú dices que tú no eres cofre ni baúl de nadie, pero cuando tú abres el baúl, que no sea sino también digas cosas positivas a las demás personas, porque una cosa es no hablar nada o hablar y decirle a la otra persona, sino también tienes que hablar de, oye, fulano de tal, mira, está haciendo. Pero bueno, ¿Pero a qué tú te refieres? ¿A quién yo me referí? A nada. Que diga que Molino es un buen presidente que va bien. Yo dije que Molino yo pienso que sí lo está haciendo bien. Yo no dije que no lo estaba haciendo bien. Yo dije que estaba haciendo bien. Pero, exactamente. Pero yo estoy hablando de otra cosa. Hablando de otra cosa. Bombas de tiempo en el camino cuando termine el programa yo te llamo, pero se terminó el programa y ya no tenemos derecho a hablar nada. Me viniste a criticar al final, no entendí. Bueno, ya te hablaré. Nos tenemos que despedir de todos nuestros oyentes de cada uno de los continentes y las plataformas de las redes sociales. Estuvimos aquí el santo Agustín Sosa, el chino Macaco, estuvo el primo querido y adorado Eduardo Castillo Lange, mi amigo hermano que tenía rato que no lo sentía aquí en el programa, Alejandro Pérez. Gracias. Este servidor Alfonso Castillo Ortiz, conde del Vigo, lo que es la envidia. Nos veremos mañana si la voluntad de Dios así lo quiere. Okay. Mañana, si Dios lo permite, mañana.